Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Presbiteriano Confesional. En este día, queridos hermanos, traigo a ustedes un podcast sobre el bautismo de infantes, objeciones respondidas por Zacarías Ursinus. Ese es su nombre. Es un comentario al catecismo de Heidelberg de la pregunta 74. Así que, bueno, antes de comenzar, como es de costumbre, invitarles, queridos hermanos, a que se suscriban a mi canal un poco más abajo, allí con esas letras en rojo que dice suscribirse. Y también le puedes dar a la campanita para que YouTube te envíe una notificación al momento en que suba un nuevo video de algún podcast o de algún nuevo video que pueda grabar. Así que eso, queridos hermanos. Por otro lado, para aquellos que busquen buena literatura aquí en Chile, recomendarles la mejor librería llamada Neuma Literatura, que lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. Para mis hermanos que son de Colombia, que son de México, que también son de Ecuador y de otras partes, creo también está la librería Coram Deo, librería de la hermana Andrea Vázquez, donde también puedes encontrar los libros de DOR Publicaciones. Así que esos han sido los avisos antes de comenzar este nuevo podcast sobre el bautismo de infantes. Así que vamos a comenzar. Como dije hace un momento, bautismo de infantes, objeciones respondidas de Zacarías Ursinus, extraído de un comentario sobre el catecismo de Heidelberg, traducido por la hermana Idilme Casanga. Catecismo de Heidelberg. Pregunta 74. ¿Se ha de bautizar también a los niños? Respuesta. Naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la Iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo, obrador de la fe. Por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la Iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el Nuevo Pacto. Exposición. Para un correcto entendimiento de esta pregunta, debemos considerar primero, ¿quién debería recibir y desear el bautismo? Aquellos que no son aún discípulos de Cristo y no pertenecen al número de aquellos que son llamados. Quienes no creen en la doctrina del Evangelio ni obedecen al ministerio no deben recibir el bautismo. Tampoco deberían desear el bautismo aquellos quienes sienten que no son discípulos de Cristo. Y la razón por la cual no deberían recibir ni desear el bautismo es porque Cristo en primera instancia dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es por esto que todos, y solo aquellos quienes son bautizados de acuerdo al mandato de Cristo, son y deberían ser considerados como miembros de la iglesia visible, ya sean adultos que profesan arrepentimiento y fe, o infantes nacidos en la iglesia, porque todos los hijos de aquellos que creen están incluidos en el pacto y en la iglesia de Dios, a menos que se excluyan a sí mismos. Por tanto, son discípulos de Cristo porque nacieron en la iglesia o la escuela de Cristo, y así el Espíritu Santo les enseña en una manera de acuerdo a su capacidad y edad. Por lo que hemos dicho, podemos fácilmente determinar si los infantes deben ser bautizados. Si son discípulos de Cristo y están incluidos en la iglesia, lo cual podemos establecer por el pacto mismo y por otros pasajes de la Escritura, son personas aptas para el bautismo.
El catecismo expone 4 razones por las que los infantes, al igual que los adultos, deben ser bautizados. Primero, todos los que pertenecen al pacto y a la Iglesia de Dios deben ser bautizados. Por tanto, los hijos de los cristianos, así también como los adultos, pertenecen al pacto y a la Iglesia de Dios, por lo cual deben ser bautizados al igual que los adultos. Pero el argumento principal se muestra por el mandato de Cristo, lo cual requiere que toda la Iglesia sea bautizada. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. El argumento secundario es claro en el mismo pacto, en el cual Dios declara, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y ve lo que Dios dice, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Versículos Génesis 17:7, Mateo 19:14. Segundo, no deben excluirse del bautismo a quienes pertenece el beneficio de la remisión de pecados y la regeneración. Pero este beneficio pertenece a los infantes de la Iglesia, la redención del pecado por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, el autor de la fe. Les promete esto a ellos, no menos que a los adultos. Por lo tanto, deben ser bautizados. Lo principal de este silogismo se demuestra por las palabras de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos capítulo 2, versículo 35, 38, versículo 10, 47. Lo mismo es establecido por medio de este argumento. Aquellos a quienes les pertenecen las cosas manifestadas, les pertenece la señal, a menos que haya alguna condición en el camino que lo prohíba, o a menos que haya alguna circunstancia conectada con la institución que no admitiría el cumplimiento del rito, tal como se les prohibía a las mujeres la circuncisión debido a su sexo. Así los infantes en este día son excluidos de la cena del Señor debido a su incapacidad de mostrar la muerte del Señor y de probarse a sí mismos. Este argumento secundario se manifiesta por el lenguaje del pacto, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y de los siguientes pasajes de la Escritura. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Vuestros hijos son santos. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículos. Mateo capítulo 19, versículo 14, Hechos capítulo 2, versículo 39, capítulo 3, versículo 25, 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, Romanos capítulo 11, versículo 16. De esta manera, queridos hermanos, Juan el Bautista fue santificado en el vientre de su madre. Aquel que ahora exime diligentemente estos testimonios de la palabra de Dios, verá que el bautismo no solo es lícito, sino que también debe ser administrado también a los infantes, porque son santos. La promesa está sobre ellos. El reino de los cielos es de ellos. Y Dios, quien ciertamente no es el Dios de los malvados, declara que también será su Dios.
Tampoco existe alguna condición en los infantes que podría prohibirles el bautismo. ¿Quién podría prohibirles el agua o excluirlos del bautismo, viendo que son partícipes junto a toda la iglesia de las mismas bendiciones? En tercer lugar, un sacramento que Dios ha instituido para hacer un rito solemne de iniciación en la iglesia y que está designado para distinguir a la iglesia de las sectas, debe ser aplicado a todos, de cualquiera que sea la edad que tenga, a quienes el pacto y la aceptación en la iglesia legítimamente pertenece. El bautismo es ahora un sacramento, por lo tanto debería ser administrado a todas las edades y como una consecuencia necesaria también a los infantes, a quienes pertenece la causa final y se les atribuye el efecto adecuado y necesariamente. En cuarto lugar, de acuerdo al Antiguo Testamento, los infantes eran circuncidados al igual que los adultos. En el Nuevo Testamento, el bautismo ocupa el lugar de la circuncisión y tiene el mismo uso que la circuncisión tuvo en el Antiguo Testamento, por lo cual los infantes deben ser bautizados al igual que los adultos. La primera proposición no necesita prueba alguna. La segunda se demuestra por lo que el apóstol Pablo dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Colosenses capítulo 2, versículo 11. El bautismo, en consecuencia, es nuestra circuncisión o el sacramento por el cual las mismas cosas son confirmadas a nosotros y para aquellos que están sujetos al Nuevo Testamento, tanto como a los que están sujetos al Antiguo Testamento mediante la circuncisión. Los anabaptistas, por lo tanto, al negar el bautismo a los infantes de la Iglesia, no solo los privan de sus derechos, sino que también impiden que la gracia de Dios manifieste su riqueza, ya que es la voluntad de Dios que la descendencia de los fieles sea incluida entre los miembros de la Iglesia, incluso aún desde el vientre. Sí, claramente restan valor a la gracia del nuevo pacto y limitan el antiguo, puesto que se rehúsan a administrar el bautismo a los infantes, a quienes la circuncisión fue previamente extendida. Debilitan el consuelo de la Iglesia y de los padres que son fieles, dejando de lado la obligación solemne por la cual Dios tendrá la descendencia de su pueblo consagrada a Él desde la infancia, la que es distinguida y separada del mundo. Osadamente contradicen a los apóstoles, quienes declararon que el agua no debe ser prohibida a quienes el Espíritu Santo es dado. Con malicia retienen de Cristo a los infantes que Él ha ordenado traer ante sí y limitan el mandamiento universal de Cristo, el cual requiere que todos deben ser bautizados. De todas estas cosas, es claro que la negación del bautismo no es un error sin importancia, sino una herejía gravísima en directa oposición a la palabra de Dios y el consuelo de la Iglesia. Por tanto, estas necedades similares de la secta de los anabaptistas deben ser evitadas con mucho cuidado, porque sin duda han sido concebidas por el diablo y son herejías detestables que han fabricado a causa de varios errores y blasfemias. Objeción número 1. Ninguna doctrina que las Escrituras no enseñen explícitamente o por medio de ejemplos debe ser recibida. Las Escrituras no enseñan
la doctrina del bautismo de infantes, ni por mandatos, ni por medio de ejemplos. Por lo tanto, no debe ser recibido por la Iglesia. Respuesta. Negamos la proposición secundaria porque tenemos el mandato explícito: hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, lo que incluye a los niños de la Iglesia. También existen instancias registradas en las Escrituras donde familias enteras fueron bautizadas por los apóstoles, sin indicio alguno de que los infantes, que eran miembros de esas familias, fuesen excluidos. Lidia, y cuando fue bautizada, y su familia. El carcelero, se bautizó él con todos los suyos. También bauticé a la familia de Estéfanas. Hechos, capítulo 16, versículo 15, 33. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Para esta respuesta se presentan las siguientes objeciones. Objeción 1. Cristo no ordena explícitamente que los infantes deban ser bautizados. Respuesta. Tampoco dice explícitamente que adultos, hombres, mujeres, ciudadanos, campesinos, limpiadores de telas y otros artesanos, como los anabaptistas en su mayoría, debiesen ser bautizados, pero sí ordena que todos aquellos que están incluidos en el pacto y en la Iglesia de Dios deben ser bautizados, sean de cualquier edad, sexo o rango. Tampoco es necesario que en las leyes generales o mandamientos se haga referencia a todas las edades y rangos, porque lo que así se ordena es obligatorio para toda una clase e incluye todas las partes independientes que se contienen. Los anabaptistas no excluyen a las mujeres de la cena del Señor y aún así no tienen un mandamiento explícito ni un ejemplo en las Escrituras para esta práctica. Tenemos un mandamiento general en relación al bautismo, pues se dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Este mandamiento requiere que todos quienes son discípulos deben ser bautizados, pero los infantes son discípulos porque son nacidos en la iglesia y se les enseña sus costumbres. De la misma manera, Pedro ordena lo mismo cuando dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 39, capítulo 10, versículo 47. Pablo enseña lo mismo cuando dice que somos circuncidados en Cristo y sepultados con Él en el bautismo. Por lo tanto, nuestro bautismo toma el lugar de la circuncisión, cuya sustitución equivale a un mandato explícito. Objeción 2. Aquellos que serán bautizados primero deben ser instruidos, porque se dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero los infantes no pueden ser instruidos, por lo tanto no califican como candidatos al bautismo. Respuesta. La proposición principal es cierta para los adultos, quienes son capaces de ser instruidos, y de esta clase de personas se congregaron los primeros miembros de la Iglesia. A estos, Cristo les ordenó primero que sean instruidos y luego bautizados para ser distinguidos del mundo. Pero es falso si se aplica a los infantes que son nacidos en la Iglesia o que se unen a ella cuando sus padres hacen una profesión de fe. Porque Cristo no habla acerca de los niños, sino de los adultos, quienes son capaces de ser instruidos y quienes no deberían ser recibidos en la Iglesia a menos que lo sean primero. Los infantes están incluidos en el pacto, porque Dios dice: para ser tu Dios y el de tu descendencia, incluso antes de que sean capaces de ser instruidos. Por lo tanto, deben ser bautizados también. Objeción 3. Pero
En los ejemplos registrados en las Escrituras, donde se dice que las familias enteras fueron bautizadas, ese todo, como figura del lenguaje, es tomado como una parte, para que estas instancias simplemente enseñen que aquellos quienes creen e hicieron una confesión de fe fueron bautizados. Por lo tanto, el bautismo de infantes no puede ser probado con estos ejemplos. Respuesta: negamos el antecedente, porque los apóstoles, al registrar estos bautismos domésticos, no insinúan tal exclusión, y es un error recurrir a una figura del lenguaje cuando no hay razón alguna para rechazar la interpretación natural de cualquier pasaje de la Escritura. Objeción número 4. Hay dos razones a favor de esta sinécdoque. Una es que los apóstoles no hicieron nada contrario al mandato y a la institución de Cristo. Y la otra es que las circunstancias conectadas con estos ejemplos excluyen a los infantes. Por tanto, se dice que predicaron la palabra a todos los que estaban en su casa, que se regocijaron y que ministraron a los santos, lo que no puede aplicarse a los infantes y por lo tanto están excluidos. Respuesta: la primera razón que insinúa que el bautismo de infantes se opone al mandato de Cristo es falsa, porque Cristo quiere que todos quienes le pertenecen a Él y a su iglesia deben ser separados del mundo mediante el bautismo, tal y como ya lo hemos demostrado. Por lo tanto, no es cierto que los apóstoles se negaron a administrar el bautismo a los infantes, según la institución de Cristo. Y en cuanto a la segunda razón, no tiene validez porque los niños pueden ser bautizados junto a sus padres, aunque nadie más que ellos u otros miembros adultos de la familia hayan oído la palabra de los apóstoles y ministraban a sus necesidades, porque sus edades podían excluirlos de comprender la doctrina de los apóstoles o de ministrarles, pero no del bautismo, como tampoco de la salvación. De ahí que se le dijo a Cornelio: Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Rechazando, por lo tanto, tan vanas cavilaciones, debemos aferrarnos firmemente a la doctrina de que el bautismo de infantes fue ordenado por Cristo y siempre fue practicado por los apóstoles y toda la iglesia. San Agustín dice: toda la iglesia sostiene por tradición la doctrina del bautismo de infantes, y concluye que lo que toda la iglesia sostiene y siempre ha guardado, a pesar de que no haya sido decretado por ningún concilio, es tan apropiado para nosotros creerlo como si hubiera sido entregado y transmitido por la autoridad apostólica. Objeción número 5. Aquellos que no creen no deben ser bautizados, porque se dice que el que creyere y fuere bautizado, etc. Pero los infantes no creen, por lo tanto no deben ser bautizados. La fe se requiere necesariamente para el uso del bautismo, porque el que creyere no será condenado. Por tanto, la señal de la gracia no debe darse a los que son condenados. Respuesta número 1, mejor dicho. La primera proposición no es cierta si se entiende de manera general, porque la circuncisión fue aplicada a los infantes a pesar de que no podían ejercer la fe. Por lo tanto, esto debe comprenderse no solo de los adultos, quienes no deben ser bautizados a menos que crean. Nuestros oponentes tampoco pueden estar seguros de que los adultos que realmente creen, que los adultos realmente creen. Si los infantes, por lo tanto, no deben ser bautizados porque no creen, tampoco deberían aquellos que tienen años de entendimiento, porque nadie puede saber con certeza si tienen fe o no. Simón el Mago fue bautizado y aún así era un hipócrita. Pero nuestros oponentes dicen que la iglesia debe estar conforme con una profesión de fe. Admitimos esto y agregamos que nacer en la iglesia para los infantes es lo mismo que una profesión de fe. Respuesta número 2.
La fe, en verdad, es necesaria para el uso del bautismo con esta distinción. Una fe real se requiere de los adultos y cualquier inclinación a la fe de los infantes. Hay, por lo tanto, 4 términos en este silogismo. O hay una falacia en la comprensión de que, tal como se habla en particular, debe ser entendido en general. Aquellos que no creen, es decir, no tienen fe en lo absoluto, ni profesión ni inclinación, no deben ser bautizados. Pero los infantes nacidos de padres creyentes tienen una inclinación a la fe. Respuesta número 3. También negamos la proposición secundaria, porque los infantes sí creen a su manera o de acuerdo a la condición de su edad y tienen una inclinación a la fe. Esta fe está potencialmente y por inclinación de los infantes, aunque no como en los adultos, porque como los niños nacidos de padres impíos que están fuera de la iglesia no tienen una maldad real, solo una inclinación a ella, no de acuerdo a la naturaleza, sino de acuerdo con la gracia del pacto. Y aún más allá, los infantes tienen el Espíritu Santo y son regenerados por medio de él. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo incluso desde el vientre de su madre, y también se dice que Jeremías fue santificado antes de salir del vientre. Lucas capítulo 1 versículo 15, Jeremías capítulo 1 versículo 5. Si los infantes ahora tienen el Espíritu Santo, él trabaja ciertamente en su regeneración, buenas inclinaciones, deseos nuevos y varias otras cosas que son necesarias para su salvación. Según lo que Pedro declaró, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es por esta razón que Cristo enumera a los niños pequeños entre aquellos que creen, diciendo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mateo capítulo 18 versículo 6. En la medida que ahora los infantes son adecuados para el bautismo, no profanan como los anabaptistas malvadamente lo afirman. Objeción número 3. Pero si la señal del pacto compete a todos a quienes pertenece la promesa, entonces la cena del Señor también debería ser administrada a los infantes, porque también es una señal del pacto, pero no se administra a los infantes, por lo tanto no deberían ser bautizados. Debe ser aplicada a los infantes, solo que debe haber una señal de iniciación en la iglesia, el cual en el nuevo pacto es el bautismo. Esto no excluye a los niños, porque solo requiere el Espíritu Santo y la fe, sea real o potencial, tal y como se desprende de las palabras de Pedro. ¿Puede alguno prohibir el agua? Etcétera. O si la objeción se plantea así: los infantes deben ser admitidos en la cena del Señor si han de ser bautizados, tanto en que la cena del Señor está designada para toda la iglesia al igual que el bautismo, pero no son admitidos en la cena del Señor. Por lo tanto, tampoco deben ser bautizados. Respondemos, negando la consecuencia, porque hay una gran diferencia entre el bautismo y la cena del Señor. El bautismo es el sacramento de iniciación y de recepción en la iglesia, de modo que nadie sea admitido en la cena del Señor, a menos que primero sea bautizado. Pero la cena del Señor es el sacramento de nuestra pertenencia a la iglesia o la confirmación de nuestra recepción, porque Dios lo ha instituido para declararnos y sellarnos en esta verdad, para que una vez que nos haya recibido la iglesia, Él nos preservará para siempre, para que no nos apartemos de ella. Y Él también continuará otorgándonos los beneficios de una vez nos dio, y nos alimentará y nutrirá con la sangre de Cristo para la vida eterna. Los adultos, quienes son asediados por varias tentaciones y pruebas, necesitan este apoyo. De nuevo, la regeneración por el Espíritu Santo y la fe, o la inclinación a la fe y arrepentimiento, son suficientes para el bautismo, porque en la cena del Señor hay condiciones que son añadidas y requeridas que excluyen a los niños de su uso.
Se requiere de aquellos que observan estos sacramentos que muestren la muerte del Señor y que se examinen a sí mismos si tienen arrepentimiento y fe. En la medida que ahora los infantes no están capacitados para hacer esto debido a su edad, es evidente que sean excluidos de la cena del Señor, pero no del bautismo. Por lo tanto, no se deduce que los infantes sean admitidos inmediatamente en la cena del Señor porque han de ser bautizados, porque solo deben ser admitidos en aquellos sacramentos que son signos de la recepción en el pacto y la Iglesia, y que no tienen las condiciones para excluirlos a causa de su edad. El bautismo ahora es un sacramento del Nuevo Testamento, pero es diferente con la cena del Señor. Objeción número 4. Pero si el bautismo viene en lugar de la circuncisión, entonces nadie más que hombres deben ser bautizados y solo a los 8 días de haber nacido. Pero tanto hombres como mujeres son bautizados ahora. Por lo tanto, el bautismo no ha tomado el lugar de la circuncisión. Respuesta. El bautismo no ha reemplazado a la circuncisión en todas las circunstancias relacionadas a ella, sino en lo que significa y en cuanto a su fin y uso. Los dos sacramentos concuerdan en estas cosas, mientras que difieren en cuanto a las circunstancias de edad y sexo. Dios restringió la circuncisión explícitamente a los hombres y apartó a las mujeres, pero aún así las incluyó entre los hombres, en tanto que el hecho de nacer de padres circuncidados tomó el lugar de la circuncisión en ellas. Fueron circuncidadas en los hombres, o lo que es lo mismo, fueron circuncidadas también. Es por esta razón que Cristo llama a una mujer santa, hija de Abraham, y los hijos de Jacob dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, haciendo así una distinción entre nuestra hermana y alguien que no está circuncidado. Lucas capítulo 13 versículo 16 y Génesis capítulo 34 versículo 14. Dios, por lo tanto, formalmente hizo una excepción en el caso de las mujeres y ordenó la circuncisión al 8º día. Pero en el bautismo estas cosas no están determinadas. El mandato es general y requiere que todos los niños de los fieles sean injertados en la iglesia, sea al 8º día o después de su nacimiento. Zacarías Ursinus. Bautismo de infantes, objeciones respondidas. Bueno, queridos amigos y hermanos, este ha sido el podcast de este día. Sí, esto es un podcast sobre el bautismo de infantes y algunas objeciones respondidas por Zacarías Ursinus, haciendo un comentario al catecismo de Heidelberg. Espero más adelante, queridos hermanos, seguir con otros podcasts leyendo, por supuesto, porque eso es lo que he estado haciendo, y perdonen también a lo mejor mi mala lectura. Espero, por la gracia de Dios, ir mejorando, pero me encantaría tener mucho más material sobre el bautismo de infantes. Creo que en español tenemos muy poco, también sobre la teología del pacto. Entonces voy a intentar tomar todo este material que es antiguo y que también está a libre distribución, para poder entregarlo en podcast como estos, para que puedan escucharlos, puedan oírlos, puedan analizarlos, hermanos. De verdad, dentro de lo que es la teología reformada, hoy lamentablemente no tenemos mucho material sobre el bautismo de infantes o sobre la teología del pacto, como dije hace un momento. Existen algunos libros que vuelvo a recomendar. Vínculo Sagrado es un muy buen libro. Está el otro libro que se llama El bautismo, sacramento del pacto de gracia, de Pierre Marcel. Pero son pequeños libros, no son muy contundentes, no son muy extensos. De igual forma, queridos hermanos, se los recomiendo. Así que nos vemos en un nuevo podcast o un nuevo episodio próximamente, queridos hermanos, aquí en Presbiteriano Confesional. Les invito a suscribirse, les invito a compartir este material, a dejar un like, queridos hermanos, apoyen el canal,
se los pido para que también YouTube pueda distribuir este material aquí en Latinoamérica, donde realmente necesitamos una reforma y que se conozca verdaderamente qué es la teología reformada, que no se confunda con nuevos movimientos que hoy existen, como es el nuevo calvinismo, o que nuestros hermanos bautistas han tomado también el nombre de reformado, sin embargo, bajo una perspectiva pactual reformada, no es lo mismo. Ellos tienen otra perspectiva pactual que no es la perspectiva reformada. Y con esto no estoy haciendo división ni nada por el estilo, solo dando un dato para aquellos que deseen saber y estudiar al respecto. Así que nos vemos en un nuevo episodio, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.